Buenas tardes a todos, soy el doctor Jesús Edgar Flores Morales. En primer lugar, agradecer al equipo de organización del Hospital San José por su amable invitación y a Tropezac, quien me ha invitado para esta exposición de la charla que vamos a realizar hoy día. Lo que vamos a realizar hoy día es sobre todo la relación que hay entre asma bronquial en niños y rinitis alérgica. Vamos a ver los puntos de asma bronquial, en primer lugar. Rinitis alérgica, ¿cómo se presenta y cuál es la situación de la rinitis alérgica en los niños? El asma y la rinitis una misma vía y una misma enfermedad, ya que comparten una vía común. El uso de Montelukast, ¿en qué paciente se debe usar Montelukast? Y las conclusiones. Primero la definición. El GINA, que es un regulador de manejo, diagnóstico y todo lo que tiene que ver con asma a nivel global, nos enseña de que la definición de asma es una enfermedad heterogénea. Perdón, un segundito. Es una enfermedad heterogénea, usualmente caracterizada por inflamación crónica de la vía aérea. Significa que dentro de la vía aérea hay una inflamación, y esta tiende a ser crónica. Esta es definida por una historia de síntomas respiratorios como dificultad respiratoria, sensación de falta de aire, sibilancias, opresión torácica y tos, que pueden variar en el tiempo y en intensidad junto a la limitación variable del flujo de aire. Significa que esto es variable, que no depende exactamente o sea, no va a depender tanto de la enfermedad como diagnóstico, sino que va a depender de cómo le dé a cada persona, qué fenotipo tenga y qué calidad de vida tenga cada paciente, si hay algo de fondo o si hay factores externos que lo desencadenen. El SAIN, que es también un centro de enseñanza de Inglaterra, dice que la presencia de síntomas como sibilantes, dificultad para respirar, opresión de pecho y tos, o una obstrucción de la vía aérea variable, ¿no? Y hay una hiperreactividad de la vía aérea y una inflamación de la vía aérea, ¿no? El YEMA, que es también una asociación española, dice que es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias en cuya patogenia interviene en diversas células y mediadores de la inflamación. Significa que hay una inflamación que tiene que ver con muchos mediadores que a la vez van a producir pues estos síntomas, ¿no? Como sibilantes, tos, dificultad para respirar. Están en parte relacionados a factores genéticos y que cursan con hiperrespuesta bronquial y una obstrucción variable del flujo aéreo, ¿no? Total o parcialmente reversible, ya sea por acción de medicamentos o espontáneamente, ¿no? Es por eso que hay algunos pacientes que pueden tener asma y no necesitar un tratamiento prolongado, cuando por ejemplo son intermitentes, y esto luego puede desaparecer de acuerdo al fenotipo con los años. Por lo tanto, no siempre se tiene que tratar, ¿no? Porque va a haber casos, aunque son pocos, que pueden ser reversibles sin tratamiento, ¿no? En el estudio ISA, que es un estudio longitudinal, se hizo un cuestionario por todos los países de habla hispana, y se vio que la prevalencia en el país, en el Perú, era aproximadamente de 27%. Estos estudios se van realizando periódicamente, y este fue el primero en 1998, ¿no? Y cómo se ve que en el Perú la prevalencia es muy alta, ¿no? 27%, ¿no? México tiene 6, Costa Rica 22, por acá podemos ver Brasil también que está más o menos alto, 19-26, Paraguay 17, Uruguay 16, Argentina 10. Portugal y España también están en menos de 15, ¿no? Pero Perú tiene 27%, y eso se tiene que ver mucho con las características climáticas del país, ¿no? Nosotros somos un país donde hay mucha humedad. La humedad relativa en algunas zonas del país es más del 90%, sobre todo en zonas de costa. Y el otro problema es que nosotros tenemos mucho hacinamiento. Hay mucho polvo, polvo doméstico de la casa. Y el otro problema es que tenemos muchas mascotas, ¿no? O sea, no sé si ustedes se dan cuenta, pero creo que cada familia siempre tiene una mascota, sobre todo perros, ¿no? Los factores de riesgo que elevan la susceptibilidad de asma son, por ejemplo, algunos tipos de bacterias o de hongos que pueden incrementar el riesgo de asma. Por ejemplo, el incremento de estos tipos de gérmenes como Bionella, Prevotella, Moraxella,
hacen que el riesgo sea mayor. En cambio, el incremento en la abundancia de Bacterium midostigranulum, que son bacterias que tienen que ver con el microbioma, elevan el factor de riesgo, ¿no? Acá también hay otros, como en la parte intestinal, como el Echerichia, la Cándida, el Rhodopterulas, aumentan el riesgo, disminuyen el riesgo, las Nospira, Veillonella, Rotia, Bacterium, Akkermansia, ¿no? Esto lo pongo a cotación porque el microbioma de cada persona, desde el momento en que nacen hasta que son los primeros 3 años, van a producir eh, factores agravantes para que pueda producirse el asma, ¿no? Es por eso que hay varios estudios donde demuestran que los pacientes que nacen por parto vaginal, al tener más cantidad de este tipo de bacterias, disminuye el riesgo de que puedan tener asma, ¿no? En lo que es la patología, acá pueden ver el lumen de este esquema, donde se puede ver el lumen más amplio de la estructura normal de un paciente. Igual la membrana está, digamos, normal, el epitelio está normal y la membrana basal no está tan inflamada, ¿no? En cambio, en un paciente con asma se puede ver que el lumen está estrecho, hay una gran producción de moco por las células caliciformes, el epitelio está distorsionado, hay un edema de la membrana basal y los músculos también están inflamados, ¿no? Probablemente muchos de estos ya tengan alteraciones con hipertrofia o metaplasia, ¿no? En la fisiopatología lo que sucede es la unión de un alergeno con la célula dendrítica que va a presentar a las células T, a las TH2, lo cual me va a estimular los eosinófilos por una vía. Y por la otra vía, cuando ya esto está establecido, en la segunda vez va a producir una estimulación del mastocito, que a su vez me va a producir estimulación de los eosinófilos y neutrófilos, lo que me va a causar una cascada inflamatoria, ¿no? Va a haber un aumento de la hipersecreción del moco bronquial, va a haber vasodilatación de nuevos vasos, edema, fuga de plasma, activación del sistema nervioso con lo que me va a producir broncoconstricción, incluso va a haber una alteración del epitelio, va a haber una alteración del epitelio con desprendimiento y también puede haber una hiperplasia del epitelio, ¿no? Y a su vez va a haber una broncoconstricción con hipertrofia o hiperplasia, ¿no? Y si esto se va haciendo crónico, va a haber alteraciones a nivel ya de hipertrofia con fibrosis. Más adelante lo voy a explicar. Esto también es el remodelamiento del músculo liso en pacientes con asma crónico, ¿no? ¿Qué sucede después de que ya se empezó la inflamación? Esto puede suceder en el lapso de meses o de años, no hay una respuesta exacta, pero puede haber un remodelamiento del músculo liso del bronquio, ¿no? O sea, va a haber una alteración a nivel de los glurocitos, similar a los fibroblastos, lo cual va a haber una diferenciación en miofibroblastos, lo cual me va a producir una hiperplasia de las células de la base del epitelio, ¿no? O sea, de la membrana basal. Por otro lado, las células de la membrana basal se pueden aumentar en la matriz en cantidad de colágeno y me pueden producir eh, fibrosis, me pueden producir hipertrofia, me puede disminuir la apoptosis de las células de la membrana basal, lo que me va a producir hiperplasia. Todo esto es una cascada que se da con el tiempo, ¿no? Esto puede ocurrir en el lapso de meses o de años. Pero lo que se tiene que saber es que esto va a alterar la estructura normal de los bronquios y a veces hay niños que tienen por lo menos problemas de 4 o 5 años, ya va a haber algunas alteraciones que se van a producir a este nivel. Por lo tanto, va a haber bronquios que no van a recuperarse, ¿no? Justamente por este detalle, por el remodelamiento del músculo del bronquio, ¿no? De la base del bronquio. En la odontogenia del asma tiene que ver mucho desde el momento de la génesis del pulmón, durante el embarazo, pero también tiene que ver todo lo que pueda afectar, como por ejemplo la estructura de la vía aérea, los genes que son antioxidantes, la polución del ambiente, por ejemplo el smog. eh, Esto tiene que ver con el ETS, quiere ir con el tabaco, está en inglés, las personas que fuman, tienen una relación diferente, así sea una persona que no fume directamente él, sino que esté en contacto con la paciente embarazada o con el niño. El uso de paracetamol también está involucrado, y esto va a traer alteraciones que van a producir dismorfismo de la vía aérea.
Y a su vez va a haber genes de atopía, por ejemplo, si los padres, los abuelos, los tíos, los hermanos son asmáticos o alérgicos, alergenos y ayudantes en el momento de que el niño está desarrollándose, como por ejemplo algunos virus que producen enfermedades muy severas que pueden activar esta alteración de la vía aérea y también la atopía, ¿no? Este dimorfismo de la vía aérea o esta alteración me va a traer una inflamación TH2 que tiene que ver con la parte inflamatoria y alérgica del asma y se me va a producir el asma. Y en esta asma, de acuerdo al fenotipo, se va a producir o se va a tardar algunos años en desaparecer, pero si es un fenotipo de inicio tardío alérgico, probablemente lo tenga hasta de adulto, ¿no? En lo que es el dimorfismo de la vía aérea también puede haber alteración no solamente de la polución y el uso de paracetamol, que te puede producir solamente sibilantes en la infancia y que se puede estar relacionado con EPOC. Esa es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica del adulto, que también utiliza algunos tipos de inhaladores antiinflamatorios y broncodilatadores de larga duración que se usan en el EPOC, ¿no? Que tiene que ver también y está relacionado con el asma, porque es una enfermedad también crónica del adulto. Esta es la posible relación, ¿no? Alteración del ambiente, smog, después el tabaquismo y el paracetamol, ¿no? Ahora, cómo se diagnostica al paciente niño con asma, ¿no? Hay algunos síntomas que son guías, ¿no? Como los sibilantes, la tos, la disnea y la opresión torácica. El niño te va a decir si es que ya habla, que le molesta el pecho, que no puede usar algo, o la mamá le va a sentir de que ronca o que silba, sobre todo en la noche, ¿no? Y va a tener una tos que se va a agravar cuando hace actividad física, o cuando se ríe, o cuando llora. Si ustedes le preguntan a la mamá, señora, su niño cuando se ríe mucho, o cuando hace actividad física, tose, entonces ya tenemos que descartar la posibilidad, ¿no? Hay una historia personal de atopía, o sea, el niño es... Doctor, doctor, buenas tardes. No logramos escucharlo. Creo que hay un problema con su micrófono. Eso es lo que me ha parecido. Ahí le escuchamos mejor, doctor. Ahora sí, Sí, lo escuchamos. ok, no sé por qué me apareció eso. Pero sí me han escuchado hasta lo anterior, ¿no? Sigo de diagnóstico nomás, ¿no? Sí, doctor, solamente esta última diapositiva que hemos tenido la Ok, dificultad para oír. ya. Bueno, lo repito lo que acabo de decir. Los síntomas guías son sibilantes, tos, disnea y opresión torácica, ¿no? Siempre, como le estaba comentando, preguntar a los padres si el niño cuando juega o cuando hace actividad física tose, ¿no? Si te dice que sí, entonces tenemos que enfocarnos en que la posibilidad de asma puede ser, ¿no? Historia personal de atopía, si el niño tiene rinitis alérgica, si el niño tiene dermatitis atópica, también lo pueden verificar ustedes revisando la piel, ¿no? Revisar sobre todo las caderas, las piernas, o si su piel es áspera, ¿no? O si tiene, o ha tenido antecedentes de dermatitis seborreica al nacimiento, ¿no? Son signos de atopía. O historia familiar de parte de los padres de asma, ¿no? Si te dice que el papá es asmático, la mamá es asmático y el niño tiene silbido, entonces probablemente el diagnóstico sea de asma y se beneficie con el tratamiento, ¿no? Después la exploración física, ¿no? La exploración pulmonar que es importante, ¿no? Recuerden que no siempre van a encontrar silbido en el niño, ¿no? Porque a veces no va a estar ausente, porque como les dije al inicio, esto es variable. Va a depender del momento en que está, de si hay frío, si el niño tiene síntomas, pero si ya fue tratado y pasó más de una semana, probablemente no le encuentren nada. Entonces, no es algo anormal que de repente un colega le ocultó a un niño en la emergencia sibilantes y después de 2 o 3 días ya no le encuentren nada, porque eso es probable, porque hay una variación constante del flujo de aire, sobre todo si el paciente tiene algo leve. Entonces ustedes tienen que valorar bien el momento en que hagan la ocultación, porque no siempre va a silbar. Lo otro es el índice de masa corporal para algún tipo de fenotipo,
la rinoscopía anterior para ver cómo está la nariz. Es importante revisar la mucosa nasal, sobre todo si está inflamada, si hay hipertrofia de cornetes o si tiene palidez de la mucosa nasal. Y la piel para descartar, como estaba diciendo, de dermatitis atópica, ¿no? Hay un índice predictivo de asma que lo hizo el doctor Castro Rodríguez, donde se le realiza a pacientes con 3 o más episodios sibilantes al año durante los primeros 3 años de vida. Si un paciente tiene durante los primeros 3 años 3 veces broncoespasmo, tienen que realizarle este índice predictivo de asma, ¿no? Y si se cumple un criterio mayor o 2 criterios menores, entonces la probabilidad de asma se eleva, ¿no? Con un valor predictivo positivo que está acá abajo del 77%. Significa que si ustedes le dicen a un paciente que podría ser asmático, tienen una certeza de más o menos de que eso sea verdadero de un 77%, que es bastante alto, ¿no? ¿Cuáles son esos criterios? ¿No? Se usan los criterios mayores, que es el diagnóstico médico de asma en alguno de los padres, o el diagnóstico de eczema atópico. Significa que tiene alergia de la piel, ¿no? Y eso va a ser más fácil de manejar. Generalmente estos pacientes, desde que los ven, ya los ven mal, ¿no? Porque generalmente en la cara tienen así como la piel un poco áspera o lesiones en la carita. Si ustedes la ocultan de espalda, generalmente está también, su piel es áspera, como si fuera una piel de gallina, y van a encontrar lesiones dérmicas en la zona de la cintura, en la zona de las piernas, ¿no? Eso es eczema tópico. Entonces, con ese criterio mayor, o el diagnóstico médico de asma de alguno de los papás, ya estaría el diagnóstico, porque dice un criterio mayor o 2 criterios menores. ¿Cuáles son los criterios menores? Presencia de rinitis alérgica diagnosticada por un médico, o sea, el paciente tiene rinitis y el médico lo vio, lo diagnosticó un médico. O sibilancias que no están asociadas a resfrío. El niño no tiene fiebre, no tiene moco, pero sí silba. Entonces ese es otro criterio menor. O si no, los sinófilos en sangre periférica mayor o superior al 4%. Esos son el índice predictivo de asma que se aplica a todo niño que haya tenido broncoespasmo. Eso no se puede aplicar antes de los 3 años. Y hay una modificación del índice predictivo del asma que hizo la doctora Gilbert, en donde se agrega como criterio mayor, que tuvieras un tipo de alergia a un aeroalergeno. Aeroalergeno significa pues ácaros, o polen, o algún tipo de aeroalergeno, ¿no? Hongos también, ¿no? Entonces ese es un criterio mayor. Si ustedes tienen un niño que tiene un test positivo a ácaros, entonces con eso ya está hecho el diagnóstico, ¿no? Y el criterio menor es que sea alérgico a huevo, que sea alérgico a maní, o que sea alérgico a leche, ¿no? O sea, ustedes tienen un paciente que verdaderamente cuando le dan cualquiera de estos productos, le produce rash, ¿no? Le produce rash. Ahora, para los síntomas de control del asma, ¿cómo se clasifican de acuerdo al control, ¿no? Se pueden clasificar bien controlados, parcialmente controlados y no controlados. Si el paciente en las últimas 4 semanas no tiene síntomas diurnos, tampoco no se limita su actividad en ningún tipo, por ejemplo, jugar, correr, o no hay necesidad de usar terapia de rescate en la última semana, o no se levanta en la noche o no tiene tos en la noche, entonces el paciente no tiene nada de esto, no. Este es un paciente bien controlado, ¿no? Si tuviera uno o dos de estos, por ejemplo, te dice que tose en las noches o usa el inhalador en una semana un par de veces, entonces estaría parcialmente controlado. Ahora, si no puede jugar, tose en las noches, tiene problemas para hacer actividades en el día, usa terapia de rescate, entonces si tiene 3 o 4 de estos, no está controlado. Esto nos sirve para hacer un control adecuado de los pacientes y hacer un control total del asma, ¿no? Bueno, entonces hay que ver también, hay factores de riesgo que pueden empeorar el asma, las observaciones dentro de los anteriores meses. Si ustedes le dicen, ¿no?, que el paciente ha tenido una crisis, que ha ido al hospital y ha estado en emergencia en los pasados 3 meses, entonces es un factor de riesgo para que se ponga peor. Limitación del flujo aéreo de forma fija, significa que usted le hacen una prueba de spirometría y hay una obstrucción fija, que no mejora con beta-2 agonista. Entonces, cuando hay efectos de la medicación, eso sobre todo se refiere a los corticoides, ¿no?
Si ustedes ven un paciente que tiene asma, que tiene alteraciones de la piel, tiene aspecto pucinoide, tiene la cara de luna llena, tiene giba en la espalda, ¿no? Y que está en sobrepeso, puede ser de que tenga reacciones adversas, sobre todo a los corticoides. Entonces este paciente está mal, porque ha utilizado corticoides durante mucho tiempo. Por lo tanto, hay que tratarlo rápidamente y evitar los corticoides, ¿no? Y verlo también con el endocrino. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales de la infección respiratoria de la viral recurrente? Esto ocurre sobre todo en pacientes que tienen muchos hermanos o viven con primos cercanos. Entonces, siempre se están resfriando y se enferman constantemente. Tienen moco, tienen tos, pero cuando tienen mucho moco a veces puede haber roncantes transmitidos. Pero solamente son resfríos o infecciones respiratorias recurrentes. El reflujo gastroesofágico, eso se ve sobre todo cuando hay tos, cuando comen, puede haber vómitos después de comer, ¿no? Entonces, cuando tienen un paciente que tiene silbido, que puede ser un reflejo del reflujo gastroesofágico, y no mejora con el inhalador rápidamente, el preventivo, entonces hay que pensar en reflujo. Aspiración de cuerpo extraño, eso se va sobre todo en signos de sofocación, ¿no? Un paciente que está totalmente bien, tiene 4 o 3 años, y de un momento a otro empieza a silbar de un momento a otro, estamos hablando de minutos u horas, tienen que estar en cuerpo extraño, ¿no? Porque no siempre todo lo que silba es algo. Traqueomalacia o broncomalacia, esta respiración ruidosa, que ocurre al llorar o al reírse, eh, durante las infecciones respiratorias, pero esto puede ser tanto inspiratorio como expiración y generalmente va a tener retracciones de la parte de los músculos del tórax y generalmente va a estar localizado, ¿no? Porque la traqueomalacia se produce generalmente en una de las tráqueas o en un bronquio principal, perdón, uno de los bronquios principales, ¿no? Entonces, siempre se va a escuchar más en un solo lado. Pero es muy difícil de manejar y está relacionado también con pacientes de síndrome de Down o trastorno de tuberculosis. Generalmente va a tener una tos también como silbido persistente, puede haber silbido porque hay una obstrucción que se produce por un granuloma que puede estar dentro del bronquio. Eso nos ha pasado. Entonces, cuando uno le hace el estudio con la tomografía o un estudio con fibrooscopía, ahí ves pues un granuloma de un color blanco, amarillento, que está obstruyendo la vía aérea. Y acá se va a caracterizar porque va a haber una fiebre, va a tener síntomas como baja de peso, generalmente van a ser adolescentes, o va a haber un contacto de TB en la familia y no van a mejorar con el tratamiento con inhaladores, ¿no? Y hay que buscar siempre los nódulos linfáticos, ¿no? Agrandados. Hay que ver los ganglios cuando se hace un control radiológico. Enfermedad cardíaca congestiva, esto también es bien común, sobre todo si hay una insuficiencia aguda, entonces cuando hay una insuficiencia cardíaca puede haber sibilancia, ¿no? Pero ahí lo que nos va a diferenciar va a haber hepatomegalia, puedes encontrar edema de miembros inferiores y irritación yugular. Fibrosis quística es una enfermedad que también si no es cierto, es poco común, pero es probablemente porque no se busca mucho. Pero estos pacientes van a tener tos desde que nacen, ¿no? Va a haber ocasiones recurrentes de que nacen, no van a tener un buen desarrollo en su peso y va a haber mala absorción también intestinal y van a tener como deposiciones grasosas. Disquinesia ciliar primaria, va a haber tos que va a ser recurrente, va a haber infecciones debidas constantemente y va a haber situs inverso en algunos pacientes, ¿no? El anillo vascular también es una malformación congénita donde los vasos que salen del corazón atrapan un bronco y te producen silbido constante, ¿no? Este es quirúrgico. Displasia broncopulmonar, este es muy común en prematuros, ¿no? Pacientes prematuros que llegan a la emergencia y usted solamente le pregunta sobre antecedentes del nacimiento y el paciente te dice, mi hijo pesó 1200 gramos y estuvo en ventilación 20 días. Y está usted con este paciente en la emergencia y está silbando, ¿no? Probablemente sea una exacerbación de una displasia. Y las deficiencias inmunes que tienen que ver con infecciones recurrentes, que hay que buscar en otros órganos, ¿no? Hay que buscar en oído, en piel, en pulmón, que han sido difíciles de manejar, ¿no? Okay. ¿Cuál es la posibilidad o probabilidad de que uno tenga diagnóstico de asma cuando son niños menores de 5 años? Hay pocas posibilidades y más posibilidades de acuerdo que uno corre de la línea del lado izquierdo al lado derecho.
Por ejemplo, ¿no? Pocas posibilidades. Cuando el niño tiene tos, tiene silbido, o una respiración ruidosa, pero le dura menos de 10 días. Y son de 2 a 3 episodios por año. Generalmente se debe a virus. Y no hay síntomas entre episodio y episodio. Entonces acá hay pocas posibilidades. Regular posibilidad, cuando tiene tos, tiene silbido, dura más de 10 días las infecciones respiratorias, más de 3 episodios por año. Hay episodios donde puede haber empeoramiento en muchos. Y entre episodios el niño puede tener ocasional tos. ¿Okay? Entonces hay una posibilidad, digamos, intermedia, ¿no? Y una alta posibilidad es cuando, por ejemplo, el niño tiene tos, tiene respiración con silbido o respiración ruda, que le dura más de 10 días. Son más de 3 episodios al año y algunos son episodios severos que le producen empeoramiento durante la noche. A veces los despiertan los niños, o también temprano en la mañana. Y entre los episodios hay una respiración dura y también esa respiración dura o silbido, roncante, empeora cuando juega o cuando se ríe, ¿no? Y en este caso, con la posibilidad se aumenta cuando hay atopía o hay historia familiar de asma. ¿Qué se debe hacer para el control total del asma? Hacer el diagnóstico adecuado, ver los síntomas y factores de riesgos asociados, ver cómo va la técnica inhalatoria y la adherencia. Es importante la técnica inhalatoria y la adherencia y hacerles recordar a los pacientes cómo se debe inhalar. Se tiene que colocar la aerocámara, esperar más o menos 20 segundos por cada inhalación y hacerlo uno y repetirlo luego de un minuto el puff, ¿no? Porque eso es importante y eso hay que demostrarlo, ¿no? Siempre que el paciente viene a la consulta, siempre les enseñamos eso y lo demostramos, porque a veces explicarlo no es tan fácil como demostrarlo, ¿no? Y hay que también ver las preferencias del padre, ¿no? O sea, a veces nos olvidamos de ese detalle, porque algunos padres, por más que tú le insistas o quieras darle un inhalador, y el niño tiene 3 años, y los padres a veces no van a querer, ¿no? A veces por ideologías propias de ellos, o tendrías que convencer a la abuela, que es bien difícil, ¿no? A veces la abuela dice no, que eso le va a causar daño, ¿no? Después ver eh, qué se va a hacer cuando ya se evalúe el paciente, ver la medicación que se va a utilizar y ver las estrategias del tratamiento que no sean farmacológicas como las ambientales, ¿no? Tratar los factores de riesgos y después revisar lo que has hecho, reevaluar, ver cómo están los síntomas, si ha habido exacerbaciones en las últimas 4 semanas, qué efectos adversos ha habido y cómo es la saturación de los padres, ¿no? Un padre que le ha ido bien te va a decir, excelente doctor, le ha ido bien, está genial. Entonces ese paciente va a seguir su tratamiento por un promedio de 3 a 6 meses, ¿no? Esta diapositiva les he dado también igual de Gina porque miren el porcentaje de pacientes que tienen un tratamiento intensivo de asma. Significa que están con corticoides, están con LABA, están con corticoides orales y con corticoides inhalados y a altas dosis, 24%, ¿no? Pero sin embargo, los que tenían dificultad para tratar el asma es el 17%, significa que se va reduciendo, que también está con una intensidad alta, pero que tienen un pobre control de los síntomas. Pero si revisamos realmente de todos esos quienes realmente tenían asma severa, solamente eran menos del 4%, ¿no? ¿Qué significa? Que de todos los pacientes que están siendo tratados, 24%, realmente los que necesitan ser tratados son menos del 4%. Y eso va a depender de la adherencia del paciente, va a depender de cómo se está tratando con el inhalador, si está cumpliendo los que uno le está indicando, o si tiene una comorbilidad, o si lo está usando, ¿no? Porque algunos pacientes, como los adolescentes, te suelen mentir, ¿no? Te pueden decir, sí me siento bien, sí lo estoy usando, y no lo hacen. Y uno lo descubre cuando te enseñan el inhalador, ¿no? Si lo han usado 2 meses, según ellos, pero el inhalador está completo, entonces todavía uno se da cuenta, ¿no? Ahora para el tratamiento, ¿no? Esto es lo del GINA actualizado del 2021, lo que dice para el tratamiento de adolescentes mayores de 12 años y adultos mayores de 12 años, perdón, adolescentes de 12 años. ¿Qué se hace en el track 1, ¿no? En los pasos 1 y 2? Se utiliza formoterol y corticoides inhalados en el paso 1 y 2, ¿no? Y se puede utilizar el corticoide inhalado más formoterol juntos como rescate a demanda, ¿no? En el paso 3, en este paso se usa baja dosis. En este paso se usa baja dosis, pero de mantenimiento, en el paso 3. Y en el paso 4 se usa dosis medias. Y en el paso 5 ya se agrega LAMA. LAMA es
un antimuscarínico, o se refiere para un tratamiento fenotípico. En este caso, anticuerpos monoclonales con anti-IgE, que es el omalizumab, o anti-interleuquina 5 o 5R, que son específicos para ese, o la anti-interleuquina 4R, ¿no? Este es en el track 1, la parte 1 de pacientes mayores de 12 años. El track 2 te dice que puedes utilizar también corticoides inhalados y cuando sea necesario, los ABA, o sea, el salbutamol. También puedes utilizar bajas dosis de mantenimiento de corticoides inhalados. En el paso 2 también te mencionan corticoides inhalados a baja dosis, o puedes utilizar antagonistas de la leukotriena, ¿no? En el paso 3 también va mantenimiento de baja dosis de corticoides inhalados con LABA, o puedes utilizar 2,5 de corticoides inhalados solo, sin LABA, o antileucotrienas en el paso 3. Y en el paso 4, media o alta dosis de mantenimiento de LABA con corticoides inhalados, o utilizas LAMA o antagonistas de leucotrienos, que es el montelukast, o terapia sublingual con, preparados de ácaros de la casa, ¿no? Eso está en inglés, ¿no? Que significa, pues, mites, dus, home, significa que son ácaros de la casa. Y en el paso 5, esto ya es prácticamente para los adultos, le agregarías LAMA, lo referirías para un estudio con anticuerpos monoclonales de acuerdo a la característica de cada paciente, o altas dosis de LABA con corticoides inhalados, ¿no? Que es el salmeterol más fluticasona. Y en este último paso se puede agregar acitromicina en adultos, en mayores de 12 años, y también se puede agregar antagonistas de la leukotriena, como Telukast, ¿no? Esos son para pacientes de 12, ¿no? 12. Para pacientes de 6 a 11 años, acá está los pasos que ahora se están dando de acuerdo a la guía del 2021. En el paso 1, bajas dosis de corticoides inhalados y el SABA de acuerdo a lo que necesite. Puede ser también baja dosis de corticoides inhalados, pero ya se considera como otra opción antagonista de los leucotrienos de 6 a 11 años, ¿ya? Y en el paso 3, corticoides a dosis bajas o corticoides a dosis medias, o o bajas dosis de formoterol con corticoides inhalados, que es la terapia MAR, que es de mantenimiento y de rescate. O sea, utilizar un inhalador que tenga los dos a la vez, y eso lo utilizas tanto para mantenimiento como para rescate, en el paso 3. O, si no, usar como otra opción bajas dosis de corticoides inhalados más montelukast, que está antagonista de la leukotriena. En el paso 4, dosis media de corticoides inhalados más LABA, o corticoides inhalados más formoterol, o mantener la terapia MAR, ¿no? Acá en el paso 4 ya se puede agregar iotropo, pero acuérdense que es para pacientes mayores de 6 años, ¿no? Y también se puede probar antagonista de la leukotriena, ¿no? Se puede agregar antagonista de la leukotriena. O sea, utilizaríamos prácticamente 3 drogas, pero 2 estarían en uno solo, que podría ser terapias MAR, y agregar, por ejemplo, montelukast o tiotropo, ¿no? Entonces, uno de los dos, no los dos. Y en el paso 5 ya es un tratamiento de especialidad, y prácticamente se utiliza ya altas dosis de corticoides inhalados más LABA, o también se puede utilizar a partir de los 6 años terapia como antiinmunoglobulina E, que es omalizumab, ¿no? En la terapia siempre van los biológicos, ¿no? Que es omalizumab, dupilumab, todo lo que tiene que ver con anticuerpos monoclonales que son biológicos que se utilizan parenteralmente, ¿no? Otra opción es considerar antiinterleuquina 5 o baja dosis de corticoides orales. Realmente los corticoides orales lo he visto que no usan en adultos, pero sinceramente yo nunca he llegado a esto. Los corticoides orales permanentes, ¿no? Yo lo máximo que he llegado a es no prólidos, pero ya teniendo pues corticoides inhalados, beta 2 de acción larga, antagonista de leucotrienos, caballero, ya he entrado con citromicina, pero de acuerdo a la edad, ¿ya? Esto es también cómo se empieza el tratamiento en relación a los 6 y 11 años. Voy a correr un poco porque me he demorado mucho, estamos con el tiempo.
Pero la idea es que en el paso uno considerar también igual corticoides inhalados a bajas dosis, ¿no? ¿Qué ha pasado con el GINA este año, ¿no? O sea, lo que pasa es que se sabe que el asma es una enfermedad inflamatoria. Entonces, es imposible que se siga quedando con beta 2 agonistas en un paciente que tiene asma en el paso uno, si no le va a hacer absolutamente nada para la inflamación. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se está introduciendo corticoides inhalados desde el primer paso. Y en el paso 2, dosis bajas de corticoides inhalados como una opción antagonista de los leucotrienos. O si no, dosis bajas o dosis medias, y se puede utilizar formoterol con corticoides inhalados juntos como una terapia MAR. O si no, baja dosis de corticoides como una alternativa con antagonista de los leucotrienos, que es el montelukast. Como paso 4, dosis media de corticoides inhalados con LAVA, la terapia MAR con formoterol y corticoides inhalados, y acá también se agrega o tiotropio o antagonistas de los leucotrienos, que es el montelukast. Y acá vienen los biológicos. Y que es uno de los más importantes, diapositivas en niños menores de 5 años. En el paso 1 realmente no le colocan nada, solamente hay que observar. En el paso 2 hay que utilizar corticoides inhalados a bajas dosis, pero también se puede utilizar en menores de 5 años antagonistas receptores leucotrienos, ¿no? Que es el montelukast, en este caso el montelucato, que estamos promocionando hoy día, ¿no? En el paso 3, bajas dosis de corticoides o doblar la dosis de lo que estabas utilizando, ¿no? Si estábamos usando, por ejemplo, acá 50, acá le puede dar 100, ¿no? O bajas dosis de corticoides inhalados con antagonistas de los leucotrienos, ¿no? Y en el paso 4, referir al especialista, agregar antileucotrienos o incrementar los corticoides frecuentemente. Pero acá también hay que ver el diagnóstico, ¿ya? Porque a veces no es que necesite más dosis, sino que nos estamos equivocando en el diagnóstico. La mayoría de pacientes, yo diría que entre el 80 y 90%, con un buen tratamiento, siendo de ellos verdaderamente asmáticos, van a mejorar. Son las dosis bajas de corticoides, por ejemplo, en lo que es de sonidos de 100 a 200, moderada de 200 a 400 y más de 400 es alta. Y en el fluticasona propionato, 50 a 100 es baja, 100 a 200 es moderada y más de 200 es alta. Sí, estamos bien. Doctor, Sí. disculpe la interrupción, creo que tenemos un pequeño problemita con el audio. Escucho un poco entrecortado. Le doy un ratito, ¿ya? Ya, mira, acá en el sistema me pone a cada rato admitir, porque están ingresando más personas. Yo creo que ese es el problema. Ah, no, no se preocupe, doctor. Nosotros nos encontramos de las admisiones de los nuevos usuarios. Porque cada vez que entran, yo veo que cambian lo siento como más lento. Pero bueno, no creo que sea otra cosa, ¿no? Pero ahora te estoy hablando más fuerte, ¿está bien? ¿Me escuchas? Sí, doctor, se lo escucho. Ya, voy a continuar. En niños menores de 18 años, estas son las alergias más importantes que se han hecho en la época de los 90, ¿no? La fiebre del heno, que es igual a la rinitis alérgica, porque es una rinitis que se produce por el heno de Estados Unidos, ¿no? La más común, casi el 60%. Asma, 40%. Alergias respiratorias de otro tipo, 40%. Alergias de la piel, el cuarto, y alergias digestivas, el quinto, y después las otras. Significa que rinitis alérgica y asma son las primeras en tendencia en el mundo y en Estados Unidos. ¿Cómo es la rinitis alérgica? Es una inflamación de la nariz y de los ojos, donde se va a producir una obstrucción de la nariz que va a dificultar la respiración, y el niño va a hacer como movimientos de muecas de la nariz para que pueda respirar, como se ve en la figura A. En la figura B se puede ver, pues, ¿no?, que el paciente tiene como si tuviera ojeras, pero no es que tenga ojeras, sino que la circulación de los vasos sanguíneos del ojo hacia la nariz está mal, por eso que se pone oscuro, sobre todo cuando tiene una alergia constante. Y en la figura C se puede ver el pliegue de Eddy Morgan, ¿no?, que son repliegues debajo del párpado que son más de lo que debería tener. Cuando es muy severo se forman varios, como si fueran bolsitas de surcos permanentes, que pueden tener hasta 3. En la otra figura D se puede ver el saludo alérgico, ¿no? Se rascan la nariz y se lo llevan hacia arriba, en esta posición. Porque como no puede respirar porque por dentro todo está inflamado, se tiene que colocar la nariz así, en esa posición.
Y acá se puede ver en la figura hay un repliegue de la nariz por la constante saludo alérgico que está realizando este niño, ¿no? Y se puede ver el maxilar superior hacia adelante, ¿no? Puede haber cambios en los dientes y la nariz se puede alargar. Cuando uno le hace una rinoscopía o una evaluación de la nariz, se ve una mucosa transparente, translúcida en toda la mucosa, con un cornete hipertrófico e inflamado, con palidez. Entonces este paciente tiene una rinitis alérgica, ¿no? En la genética se debe ver se debe al polimorfismo a células como la DAN33, al ORM-DL33, a la TSLP, que es la linfopoyetina estomal química, que tienen que expresar eh, la genética a través de algunos cromosomas, ¿no? Pero estos son los genes importados, ¿no? O sea, la DAN33, el ORM-DL3. Probablemente aumentan la susceptibilidad de sibilancias en infancia y adultez. Hay un estudio que se está haciendo ahora mismo en Estados Unidos donde están viendo qué genes están más implicados, ¿no? El paracetamol, que es un metabolito que produce una disminución de la actividad antioxidante y puede producir en el embarazo una producción de sibilantes en el niño, ¿no? Estaría relacionado también con la producción de asma. 30 de los pacientes con rinitis alérgica tienen asma. Significa que ustedes ven a los pacientes con rinitis, tienen que buscar asma. Y al revés es mayor, ¿no? 80% de asmáticos tienen rinitis. Estoy seguro yo que estos pacientes con rinitis ustedes los han visto en la emergencia, sino que no los han examinado bien, porque generalmente son así como les digo, ¿no? Palidez, el maxilar superior hacia adelante, la nariz ancha, y tienen el pliegue de Denny Morgan y tienen los ojos así como si estuvieran ojeras, ¿no? Hay que revisar siempre eso. Y es un 80% de pacientes que deberían de tener ese semblante, ¿no? Comorbilidades de la rinitis, sinusitis, otitis media, conjuntivitis, infecciones del tracto respiratorio bajo, problemas dentales, desórdenes del sueño, ¿no? Es común que estos niños tengan problemas del sueño porque no pueden dormir bien, porque está tapada su nariz y está inflamada, tengan problemas del aprendizaje, y tengan problemas de irritabilidad, sobre todo en las mañanas. Son niños que uno considera que son malcriados, pero no son malcriados, sino que nunca duermen bien. ¿Mm? Puede estar subdividido en intermitente y persistente y por la severidad en leve, moderado o severo. Intermitente es cuando es menos de 4 días a la semana o menos de 4 semanas, y persistente es cuando es más de 4 días por semana, pero por lo menos más de 4 semanas, o sea, más de un mes. Y moderado, severo o leve, ¿no? Moderado, severo cuando tiene problemas para dormir, alteran las actividades del día a día, como deportes, actividades de recreación. Los problemas hay en el colegio o en el trabajo y tienen síntomas que son difíciles de manejar. En cambio, leve, no tiene molestias para dormir, no tiene alteraciones de las actividades diarias, ni del trabajo, ni del colegio. El diagnóstico se hace con una historia y un examen, se puede hacer un test de skin, el pre-test que se hace en el brazo, o con el RAS, que es el más adecuado, que es el IgE específico que se hace también en sangre, o el IgE total. El IgE total no me va a decir específicamente qué es, solamente me va a decir que es alérgico. En cambio, el pre-test y el RAS me van a decir específicamente a qué es. El tratamiento, la educación, la farmacoterapia, la inmunoterapia y la cirugía. La farmacoterapia está dada por corticoides, antihistamínicos, cromomas, anticolinérgicos y congestivos. Y en el caso de otros tratamientos, antihistamínicos, corticoides y antilepofílicos. Acá está la característica de cada uno de los fármacos. Los antihistamínicos me producen para el estornudo y el espesor una duración de 3, igual que los corticoides tópicos, igual que los corticoides orales, ¿no? La descarga, antihistamínicos orales, el patropio y el corticoide tópico y los corticoides orales, ¿no? Y los antileucofenos. Y en el bloqueo, los corticoides orales 3, los corticoides tópicos 2, y los corticoides orales 3 y los antileucofenos 2. En inmunoterapia, eso lo vamos a discutir en las preguntas. Los corticoides tópicos y antihistamínicos orales son la vía principal de tratamiento. Otras drogas, como por ejemplo el montelukast, pueden ser considerados como tratamiento de segunda línea. Recuérdense que el montelukast no solamente sirve para el asma en las fases 2, 3 y 4, sino también puede servir para pacientes con rinitis alérgica. La inmunoterapia en pacientes seleccionados puede ser altamente efectivo, pero el tratamiento es muy caro. A partir de los 4 años podrían ser manejados como adultos. ¿Okay?
Los corticoides pueden ser beclometasona, budesonida, flunitrazolide, mometasona y fluticasona propionato, ¿no? Nosotros más utilizamos fluticasona propionato como mometasona para la rinitis. Y lo que producen los corticoides es reducción de la inflamación de la mucosa, reducción de la fase tardía de la respuesta alérgica, y reducción de los síntomas y las exacerbaciones. También hay una disminución de las células mastocíticas en la mucosa y una reducción de las reacciones agudas, ¿no? Hay una supresión de la actividad granular, disminución de hay una vasoconstricción con disminución del edema, ¿no? Esto no lo voy a hablar allá. Esto me gustaría que presten un poco de atención, que es eh, un síndrome que está uniendo a la rinitis alérgica con el asma, que se llama CARAS. Es un estudio brasileño que lo encontré muy interesante y me parece que va muy bien para la charla de hoy. Entre la rinitis y el asma hay una anatomía y fisiología juntas, ¿no? Que es la vía respiratoria aérea continua. Después hay una nariz y una respiración constante desde la nariz hacia abajo, considerando que la nariz es el filtro importante para que el pulmón esté bien. Hay una similar histología con epitelios, nervios y vasculatura. Hay mismos desencadenantes como el polen, como los ácaros, como la capa de los animales, los hongos. Hay células involucradas que son las mismas, como los mastocitos, los eosinófilos, los basófilos. Hay los mismos mediadores, como IgE, histamina. Histamina para la reacción rápida y IgE con los eosinófilos para la reacción prolongada. Hay citoquinas y hay leucotrienas. Los leucotrienas son uno de los que producen más broncoconstricción, incluso más que la histamina, ¿no? Y también hay mismas drogas que se pueden utilizar, ¿no? Como antihistamínicos que te pueden servir directamente para el asma o antileucotrienas que te sirven para el asma y te pueden servir para la rinitis. Que es los esteroides y la inmunoglobulina E, los productos biológicos. Entonces, entre asma y rinitis hay una correlación. Es una misma enfermedad y una misma vida. La nariz juega un rol importante en la protección porque es lo que modifica, calienta y hace que esté mejor la respiración. La rinitis es una enfermedad muy común, casi del 25% de la población mundial, y es un factor de riesgo para el desarrollo de asma, ¿no? Hay una correlación entre asma y rinitis que es muy íntima y tienen un patrón similar. La rinitis no tratada incrementa 3 veces el riesgo de asma. La hiperactividad bronquial es muy común en rinitis, ¿no? O sea, hay pacientes que tienen rinitis y hay trabajos establecidos también en niños que después de 3 a 5 años de que no se han tratado la rinitis realizan asma. También hay pacientes que solamente tienen rinitis y pueden tener hiperreactividad bronquial. ¿Cuáles son los fenotipos? Los fenotipos de la rinitis, ¿no? Los fenotipos son los alérgicos, infecciosos, no alérgicos, no infecciosos y mixtos, que están acá. Los alérgicos, que tienen que ver con los fenotipos de tipo 2, que son alérgicos, porque son desencadenados generalmente por ácaros, que tienen que ver con inmunoglobulina E, TGFR2 y eosinófilos. Los infecciosos tienen que ver más con parásitos de tipo 1 y tienen que ver con los basófilos, ¿no? Y los neurogénicos, la rinitis neurogénica, que tiene que ver con la sustancia P y con las neuroquininas, ¿no? Y el epitelial, que tiene que ver con estos factores, interleuquina 33 y interleuquina 25. El mixto, que es mezclado de los anteriores. Pero todos estos me van a producir rinitis. Todos estos son fenotipos, y estos son los endotipos o células relacionadas que me van a producir la rinitis. Y en el asma, ¿no? Los fenotipos, me puede ser uno alérgico, que tiene que ver con los ácaros, por ejemplo, polvo doméstico, ¿no? Humedad, frío. Los eosinofílicos, que tiene que ver con TH2 elevada, ¿no? Y el relacionado con la mujer, sobre todo en la adolescencia, el relacionado con el ejercicio, o sea, pacientes que solamente con la actividad física del ejercicio hacen asma, y relacionado con el ácido acetilsalicílico. ¿Qué va a suceder en este caso? ¿No? Que el TH2 no va a ser tan alto, va a ser bajo, a diferencia de los eosinofílicos y los alérgicos que van a ser altos. ¿Cuáles son? Van a ser los biomarcadores, el TH2, la tiroxina, los eosinófilos, el feno y la inmunoglobulina E. En cambio, los que no son tipo 2 son los que son relacionados a la obesidad, que tienen que ver con el biomarcador de adipokina, los pausigranulocíticos, que no se han encontrado sus biomarcadores, y los neutrófilicos, que tienen que ver con los neutrófilos, con la TH17. ¿Por qué es importante todo eso? Que hay mucha información. Porque los que son no tipo T2 no van a funcionar con los corticoides inhalados. Y eso es lo importante. Probablemente acá, por ejemplo, los pacientes que sean neutrofílicos respondan más a montelukast, igual que la obesidad, ¿no?
Ok, este es un diagrama que lo voy a resumir rápido, donde se ve que hay un antígeno relacionado a una célula dendrítica. Esta célula dendrítica activada va a ingresar a los nódulos y va a producir a través del complejo mayor de histocompatibilidad el pase de TH0 a TH2. Esto me va a producir una descarga de interleuquinas de TH2, como la 4, la 5 y la 13. La 4 y la 13 me van a estimular los linfocitos B que me van a producir inmunoglobulina E, que me va a producir una cascada inflamatoria, ¿no? Y el interleuquina 5 me va a ir a la médula ósea y me va a producir una migración de los eosinófilos que me va a producir inflamación de la nariz, me va a producir inflamación del bronco. Y también va a estar activado los basófilos. En una segunda reacción, cuando ya esto ya está activo, el alergeno se va a ir directamente a las células del mastocito y va a activar a la célula de músculo liso que me va a producir broncoconstricción. Esto a su vez, como la histamina, las prostaglandinas y los cis-leucotrienos, van a estimular el nervio aferente, lo que me va a producir estornudos e infección nasal, ¿no? Y a la vez va a haber liberación de muchas células, como eosinófilos, como basófilos, como neutrófilos, que me va a producir edema y broncoconstricción del músculo. O sea, va a haber broncoconstricción, va a haber fricciones nasal con estornudos y va a haber permeabilidad vascular elevada que va a producir edema, ¿no? Y en el futuro, cuando esto se prolonga y se hace por años, va a producir a través del factor de crecimiento beta un aumento de los fibroblastos, que me va a producir colágeno, que me va a producir remodelación y fibrosis de la base del epitelio del respiratorio, que me va a producir una hiperreactividad bronquial, ¿no? Y esto me va a producir la broncoconstricción y me va a producir una obstrucción fija. Doctor, tenemos 5 minutos más. Ok, voy a avanzar más, creo que he hecho mucho. Vamos a hablar sobre el montelukast para terminar. El montelukast es un antagonista de los receptores de los leucotrienos que bloquean los cis-leucotrienos 1, que me va a impedir que se produzca pues liberación de unas sustancias que son de leucotrienos CB3, D, C y B, pero sobre todo el D, que es el que va a producir broncoconstricción, ¿no? Están ubicados en el epitelio vascular, se encuentran en células inflamatorias como eosinófilos, mastocitos y basófilos. Acá están, ¿no? El B, el C y el D, sobre todo el D4 es el que me va a producir una disminución sustancial a través de la vía de la lipoxigenasa del ácido araquidónico, ¿no? Y estos son potentes broncoconstrictores, ¿no? De la vía aérea. Puede administrarse en dosis de 10 miligramos, que contienen una concentración máxima de 540 a 600 nanogramos. Hay comprimidos masticables de 4 que son equivalentes a los gránulos de 4 miligramos. Los efectos broncodilatadores comienzan de 2 a 4 horas y pueden persistir más de 24 horas. La reacción antígeno-anticuerpo me va a producir un estímulo del ácido araquidónico, lo cual me va a producir leucotrienos que va a ir aumento de la permeabilidad, activación de eosinófilos, contracción bronquial, producción aumentada de moco en el bronquio y liberación de mediadores de la reacción alérgica, de mediadores de una reacción alérgica que me va a producir pues, todos los síntomas de la rinitis y el asma, ¿no? Me va a producir hiperactividad de las vías respiratorias, activación de eosinófilos, entrada de neutrófilos en la vía respiratoria, edema, metaplasia de las células calciformes, las células calciformes se inflaman, cambian, disminución del aclaramiento mucociliar, hipertrofia epitelial de la base del epitelio de la vía aérea y depósito subepitelial de colágeno, ¿no? Con todo eso está relacionado al montelukast. Los receptores son los leucotrienos C4, D4 y D4 que van a ser bloqueados con el montelukast. Esto va a evitar que se produzca esa broncoconstricción. Una molécula de leucotrieno D4 es 5000 veces más potente que la histamina, ¿no? Los cis-leucotrienos están asociados con síntomas de rinitis alérgica, ¿no? Hay recubrimiento de células inflamatorias, eosinófilos y persecreción de moco o broncoconstricción, ¿no? Recuerden que los esteroides no inhiben la formación de cis-leucotrienos en la vía aérea de pacientes asmáticos. Este es un estudio donde se utilizó leucotrienos en una mucosa nasal, donde había una descarga eléctrica y se podía ver que con más concentración de 10 a menos 5 a 10 a menos 4 de montelukast, la contracción era menos, no era menor. Significa que estabilizaba la mucosa nasal humana, ¿no?
Igual se puede ver acá, de 10 a menos 5 a 10 a menos 4. Como son al negativo, este es más concentración realmente, ¿no? O sea, más concentración, menor contracción de la musculatura lisa. Bueno, ahora voy a explicar sobre el Montelukast, que se utiliza de 6 meses a 5 años. Se te puede usar en varias etapas de la vida, pero sobre todo el que nosotros usamos es más en niños menores de 5 años que tienen síntomas de asma leve, o que tienen síntomas de rinitis o tienen las dos. Hay gránulos y hay comprimidos. Los gránulos son de 4 miligramos y los comprimidos de 5. Puede usarse en la fase 2, 3 y 4 del tratamiento de control de asma bronquial como una herramienta terapéutica buena. Debe tomarse un sobre de Montelukast de 4 miligramos por vía oral cada noche. Para niños de 6 meses a 2 años está disponible en 4 miligramos. De 2 a 5 también hay de 4 miligramos en sobres y también hay en gránulos orales. Hay interacción con fenobarbital, fenitoína y rifampicina. Te puede dar diarrea, te puede dar hiperactividad, te puede dar picor del cuerpo, erupción cutánea, ¿no? Te puede dar dolor abdominal, dolor de cabeza y sed. El Montelukast se puede utilizar en esta enfermedad del asma y la rinitis, que es una misma enfermedad, que es un mismo tratamiento, ¿no? Las conclusiones sería, hay una estrecha relación entre rinitis y asma, debe verse en pacientes con asma, rinitis y viceversa, y los métodos diagnósticos deben ser homogeneizados. El tratamiento de la rinitis se basa en antihistamínicos de segunda generación. En niños de menos de 5 años, una alternativa muy buena para el control del asma y rinitis es Montelukast. Y Montelukast es una arma terapéutica que se recomienda, lo recomienda el GINA como una alternativa muy buena. Okay. Eso sería todo lo que quería decirles el día de hoy. Cualquier duda, estamos... Muchas gracias, doctor, por su participación. Esperamos contar nuevamente con su presencia